Sean bienvenidos a un episodio más de Psicólogos en Proceso, el programa donde exploraremos cómo es el camino de acompañar a otros mientras nos seguimos conociendo a nosotros mismos. En este episodio abordaremos un tema algo polémico y más frecuente de lo que se cree, y es que no sé si a ti te ha pasado que alguna vez te estás viendo al espejo de cuerpo entero y lo que ves realmente no te gusta. Tienes un conflicto con lo que estás viendo a pesar de que hagas ejercicio, de que hagas dietas o te cambies muchas cosas. Sigue sin gustarte. Bueno, pues esto posiblemente es lo que viven las personas con el trastorno de dismorfia corporal, el cual es un fenómeno psicológico que va en aumento y se caracteriza porque las personas mantienen una preocupación persistente por uno o varios aspectos de su apariencia física. Pero veremos este trastorno desde distintos sistemas psicológicos. Para ello, me acompañan mis colegas. Nos acompaña Jocelyn, Jair y Gael. Hola, mi nombre es Jocelyn y vamos a seguir hablando acerca de la dismorfia corporal. La dismorfia corporal es un fenómeno que ha aumentado. Se caracteriza por una persona que tiene una severa preocupación acerca de sus aspectos físicos, que puede ser un problema visible, poco visible o incluso imaginario. Esta preocupación va acompañado con conductas repetitivas, como por ejemplo verse al espejo, buscar opiniones de los demás, em, compararse con otras personas o incluso pueden llegar a ser todo lo contrario. Intenta ocultar esta parte que considera problemática. Sin embargo, aunque logre disimularlo, nunca estará contento con su físico. Sin embargo, sin embargo, aunque logre disimularlo, nunca va a estar conforme con su cuerpo y estos defectos seguirán amplificándose o extendiéndose. La corriente vigostiana la propone un psicólogo ruso, Vygotsky, uno de los autores importantes de la psicología sociohistórica y sociocultural o el cognitivismo social, tomando en cuenta que podemos tomar esta corriente con la dismorfia corporal e influye un estándar de belleza poco realista o este que no existe. eh, Es una idea que refuerza a través de medios de comunicación, campañas de belleza, redes sociales, donde muchas veces se muestran cuerpos modificados. Todo esto lleva a que muchas personas eh, acurran a distintas modificaciones con su cuerpo. En muchos casos, estas conductas tienen como base la dismorfia corporal. Incluso llegan a acudir a especialistas que no necesariamente tienen un origen con ese problema, como con los cirujanos plásticos o dermatólogos. Sin embargo, no importa cuántos procedimientos se realicen, siempre van a encontrar un nuevo defecto. El psicoanálisis es una corriente psicológica que busca comprender cómo los pensamientos, deseos, conflictos y recuerdos inconscientes influyen con nuestra conducta y la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos em, y con los demás. Plantea que muchas de nuestras emociones, inseguridades, patrones se originan con las etapas más tempranas de nuestra vida, especialmente en la infancia. Estos contenidos no siempre son conscientes, sí, pero sin embargo afectan nuestra vida diaria. Uno de los importantes de sus principales ideas es cómo los síntomas psicológicos como la ansiedad, miedos, obsesiones, malestar con nuestro propio cuerpo no permanecen de la nada, sino tienen un origen profundo y emocional. La persona quizás no lo identifica, pero sigue activo. La persona
está internalizando críticas, juicios, comparaciones desde la infancia, especialmente provenientes de las figuras significativas. El cuerpo se convierte en el lugar donde se manifiestan todos estos eh, conflictos como la autoestima, el rechazo, la vergüenza o la necesidad de aprobación. El síntoma es la preocupación excesiva por uno o más defectos que en realidad no existen. Funciona como una defensa visible y que está compuesta por la atención para evitar mirar un conflicto más profundo. Aunque la persona modifique su cuerpo, el malestar será presente, porque su origen no es físico, sino emocional e inconsciente. La dismorfia corporal es una expresión interna de un conflicto eterno e interno no resuelto. A nivel familiar existe una influencia directa con el cuidador. La persona presenta tipos de conductas hacia los demás. Es violento con el infante y aunque él habla de manera poco sana sobre su alimentación, peso, talla o imagen, estas ideas se transmiten, se controla a través de castigos, comparaciones con los mismos cuidadores. Estos patrones suelen repetirse durante décadas. Por lo general, las familias son muy rígidas, no permiten al individuo la individualización de sus integrantes, no permiten los deseos o pensamientos o personalidad diferente con los cuidadores. A continuación seguiremos con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jair y yo les voy a hablar sobre el dualismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que toca lo íntimo, la dismorfia corporal. Imagina que despertaste una mañana y antes de pensar en el trabajo o en el café, tu atención se va directo en el espejo, no por vanidad, sino por angustia. Hay una parte de tu rostro o del cuerpo que pertenece a estar mal y no puedes dejar de verlo así. Esa experiencia intensa, persistente, puede ser un trastorno dismórfico corporal, una condición que afecta la vida cotidiana y las relaciones, el ánimo. Esto a nivel clínico, en la población de México, la literatura reciente ha puesto especial atención en los presentadores concretas, la dismorfia muscular entre personas que hacen ejercicio y levantan las pesas, y la llamada dismorfia de selfie, fenómenos que han visto exacerbados por redes sociales y filtros. Investigaciones mexicanas y trabajos de revisiones locales describen un aumento de interés y de reporte clínicos y llaman a dotar la atención primaria de herramientas para identificar el TDC. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre por qué alguien percibe su cuerpo de forma distorsionada? Lo que nos dice es que aquí hay hallazgos claves, estudios de la neuroimagen, muestran alteraciones en el cerebro que procesan información visual del propio cuerpo, con un sesgo en un detalle y la pérdida de procesamiento holístico, así como las diferencias de redes frontoesterinales y límbicas relacionadas con la emoción y el control ejecutivo y la evaluación de la propia imagen. Otra dimensión ha ganado fuerza, que es la introspección, la percepción de las sensaciones internas del cuerpo, las cuales pueden ser los latidos, la tensión, la ascensión, la visceral. Es una hipótesis que se plantean. Podría implicar errores de percepción del cerebro que genera excesivas como se debe a verse y sentirse mal con el cuerpo. Estas expectativas y la información sensorial no coinciden. Surge de la experiencia persistente de que algo no está bien. Aquí surge una gran pregunta. ¿Significa que la mente es solo el cerebro? En el dualismo, la mente y cuerpo sostiene que la mente y la materia son categorizadas distintas. Muchos clínicos encuentran útil de mantener una postura relacionada, reconocer a una base biológica, no se niega la experiencia subjetiva ni a la necesidad de validar la terapia. En práctica con tratamientos incorporan lo biológico, medicación, neuromodelación, potencial y lo psicológico. Si escuchas esto y te identificas con lo que describimos o conoces a alguien que constantemente se siente así de defectuoso respecto a su apariencia, busca la ayuda profesional. Te va a ayudar mucho a que no tengas un problema después mental de que tú te sigas viendo con defectos cuando no es así.
Gracias por acompañarnos. Este episodio espero que te sea útil. Compártelo y regresa la próxima semana cuando hablaremos de la relación entre las redes sociales. Te dejo con mis compañeros. Ya pudimos observar algunas definiciones y ejemplos que nos muestran mis colegas, pero ahora hablaremos de la dismorfia corporal desde la visión gestal. Recordemos que la gestal se refiere a un enfoque psicológico que estudia cómo percibimos la información de un todo, en lugar de como partes individuales. También se da nombre a la terapia gestal, que es un tipo de psicoterapia que se enfoca en la conciencia del presente, la responsabilidad personal, la integración de las experiencias para lograr un desarrollo completo. Imaginemos la figura de fondo. En la gestal, la figura es aquello en lo que la persona pone su atención y energía. El fondo es todo lo demás en el campo perceptivo. En la dismorfia corporal, la persona convierte un detalle de su apariencia física, como por ejemplo la nariz, el peso, la piel, en una figura dominante. La interrupción de este contacto en la gestal se describe como síntomas con fallas en la capacidad de estar en contacto con la realidad del momento. En la dismorfia corporal puede aparecer introyección, que también es una descripción de la gestal. Y esto se presenta cuando la persona incorpora actitudes e ideales de belleza y se dice a sí misma, debería verme así, o mi valor depende de mi apariencia. También se observa la proyección. Esta atribuye a otro rechazo que se tiene hacia sí misma. Piensa en todos notan mi defecto, o puede decir, están pensando en mi nariz, un ejemplo. También se ve la retroflexión. Esta dirige hacia sí misma la agresión o frustración. Se habla con frases como soy horrible, mi cuerpo está mal. En contexto general se presiona estéticamente. También habla de confluencia, que esto busca adecuarse completamente a estándares extremos para pertenecer, perdiendo su propia autoimagen genuina. La pérdida del darse cuenta eh, corresponde a una conciencia o conocimiento porque la persona queda atrapada en pensamientos obsesivos, alejándose de cómo se siente emocionalmente, cómo se relaciona con los demás, su experiencia laboral. La intervención gestal enfatiza recuperar contacto con el aquí y ahora, con las sensaciones emocionales y necesidades auténticas. Presenta necesidades no entendidas. En vez de ver el síntoma como un error, la gestal se pregunta, ¿qué necesidad intenta satisfacer la persona al referirse en ese supuesto defecto? ¿Seguridad? ¿Aceptación? ¿Control? ¿Reconocimiento? La dismorfia puede ser un intento nulo de cubrir carencias emocionales. Un ejemplo de ello puede ser Lucía, de 24 años, está convencida de que, por ejemplo, su nariz es demasiado grande y evita fotos, espejos o hasta reuniones sociales. Se mira constantemente para comprobar si se ve bien. En la lectura de gestal, la figura de fondo, en este caso la nariz, se convierte en la figura principal. En el fondo quedan su simpatía, sus estudios, sus relaciones y el resto de su cuerpo. Queda una imagen borrosa o irrelevante para ella. En introyección, se ve adoptado sin cuestionar mensajes familiares de tipo una mujer debe verse así o imágenes de belleza en redes sociales. En proyección, cree que todas las personas notan su nariz, aunque no haya evidencia, atribuye a todos la mirada crítica que ella tiene hacia sí. En retroflexión, se critica internamente. Se dice cosas como soy fea, en vez de expresar frustración hacia el entorno que exige esa perfección.
Una intervención gestal posible para esta percepción distorsionada plantea el trabajar con la experiencia corporal real a través de darse cuenta. Se pregunta, ¿qué sientes en el cuerpo cuando hablas de ese defecto? Explora el origen del ideal estético, de quién es esa expectativa. Trabaja el contacto social y el miedo a ser vista. Experimentos en sesión como dialogar con la parte de sí que exige perfección. Desde la gestal entendemos que la percepción nunca es neutra, siempre es organización figura-fondo. En la dismorfia corporal, lo que parece como figura no es el cuerpo real, sino la percepción ansiosa por una parte del cuerpo que domina el campo perceptivo. Ahora observemos este trastorno desde una perspectiva menos conocida y muy reveladora, la ciencia cognitiva, que es la rama que estudia cómo la mente percibe, interpreta y contribuye a la realidad. Como ya mencionamos, la dismorfia corporal es un trastorno en el que la persona se preocupa de forma intensa y persistente por defectos percibidos en su apariencia, pero desde la ciencia cognitiva no lo entendemos como un problema estético, sino como un problema del procesamiento de información. En pocas palabras, el cerebro cree ver un defecto, aunque el mundo externo no lo confirme. La pregunta entonces es, ¿por qué el cerebro percibe de forma distinta? La ciencia cognitiva explica la dismorfia corporal como un sesgo atencional hacia los detalles. La investigación en ciencias cognitivas muestra que las personas con dismorfia corporal tienden a procesar los detalles faciales o corporales de forma hiperanalítica, mientras que la mayoría de los cerebros combinan detalles con texto global para crear una imagen equilibrada. El cerebro de las personas con dismorfia se engancha en microdetalles. Pondremos de ejemplo mirar una foto con zoom extremo y confundir esa parte ampliada con toda la imagen. Esto crea una experiencia subjetiva donde el defecto se siente más grande de lo que realmente es. Distorsiones cognitivas del procesamiento visual. Se ha observado que estas personas presentan alteraciones en pensamiento visual global, detección de simetría, integración visoespacial y propiocepción, que es la percepción interna del cuerpo. No es que imaginan el defecto, es que el cerebro procesa la información del propio cuerpo de forma diferente. Este tipo de distorsiones son similares a las que se estudian en modelos de percepción predictiva, donde el cerebro adivina la realidad basándose en experiencias internas. El papel del cerebro predictivo en la ciencia cognitiva propone que el cerebro no solo recibe información, la predice, la anticipa y la interpreta. Con dismorfia corporal ocurre esto. El cerebro anticipa que hay un defecto, filtra la información para confirmar esa predicción e ignora datos que la contradicen. El yo corporal, modelo interno distorsionado, en la ciencia entiende que el yo corporal como un modelo interno se crea por memoria, creencias, sensaciones, experiencias sociales y retroalimentación del entorno. Cuando este modelo se distorsiona, la percepción también se distorsiona. En dismorfia ocurre algo así como el cuerpo externo no encaja con el cuerpo interno. Este choque genera angustia y la búsqueda obsesiva por corregir el desajuste. El procesamiento emocional y la autocrítica. La ciencia cognitiva también muestra conexiones entre hiperactividad en regiones ligadas a la evaluación social, baja tolerancia a la incertidumbre y circuitos asociados al error perceptivo. Por eso, la persona no solo ve un defecto, lo siente emocionalmente como una amenaza. Ese componente emocional activa conductas repetitivas como mirarse al espejo, evitar fotos, compararse, buscar aprobación, etc. La dismorfia corporal no es la vanidad, ni exageración, ni falta de confianza. Es el resultado de procesos cognitivos y perceptivos alterados. El cerebro ve algo que el entorno no confirma.
La buena noticia es que en la ciencia cognitiva también demuestra que el cerebro es plástico, que se puede reentrenar para que esa percepción pueda cambiar. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Psicólogos en Proceso. Hoy, antes de despedirnos, queremos enviar un saludo muy especial y con profundo agradecimiento a la maestra Verónica Sánchez Tenorio por su guía, inspiración y por recordarnos que el camino de un psicólogo también es el de un camino humano. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compártelo, escríbenos o simplemente llévalo contigo para seguirlo pensando. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir aprendiendo, creciendo y sobre todo seguir en proceso.